Hola, hoy hablaremos sobre un tema y que muchos de vosotros os habéis interesado. Se trata de varias preguntas que se me han dirigido por parte de compañeros al respecto de tomar la palabra en logia cuando se está de visita. Así pues, el vídeo de hoy lleva por título: Compañero, ¿sabes cuándo debes tomar la palabra de visita en logia? Bien, en principio tenemos que tener en cuenta que el arte de hablar ya está bastante bien manifestado en otros vídeos, aunque nunca es de más hablar al respecto. Pero nos vamos a ceñir en el tema de hoy, que es el de saber si se tiene que tomar la palabra o cómo tomar la palabra en logia, precisamente de visita. Como compañeros, habéis realizado desde buen principio una ceremonia magna de paso de grado. Habéis tenido en vuestras manos una serie de herramientas simbólicas que son las necesarias para estar en el segundo grado masónico. Estas herramientas simbólicas las habéis tenido, insisto, en la mano, pero de alguna manera también se os ha dado otra que está implícita y que a veces no sabemos bien valorar. Es la herramienta simbólica principal del masón, pero muy especialmente del compañero, ya que se refiere al arte de la palabra. A partir de ser compañeros, en vuestras logias y en las logias que visitéis, podéis gozar del medio de la palabra cuando sea oportuno y consideréis vosotros necesario. Hay que tener en cuenta que ya hemos hablado al respecto del tema de la palabra en vuestras logias. No hay que temer en vuestra logia madre, tomar la palabra cuando verdaderamente pensáis y habéis reflexionado al respecto que la podéis tomar. No tiene que haber un miedo escénico, porque siempre será bien escuchada esta palabra, será bien deseada por las personas, en este caso los hermanos y las hermanas de vuestro taller, y de bien seguro que cuando la toméis, si es en el acto de leer una plancha, evidentemente estarán escuchando y os ayudarán con correspondencia, como se tiene que hacer con todos los hermanos, en el aspecto de profundizar, de engrandecer la plancha que habéis hecho. Pero en este caso se trata de tomar la palabra, pero no tomar la palabra en vuestra logia. Y esto es sumamente importante. Y yo veo que muchos de vosotros habéis hecho preguntas al respecto que por eso me he decidido a hacer este vídeo. Hay que tener en cuenta que cuando viajamos tenemos unas necesidades primeramente esenciales. Es decir, tenemos que saber que vamos a otras logias, a otros orientes quizás, que no son nuestra logia madre, que no están a lo mejor cerca de las logias que se acostumbra a visitar. Y esto lo que hace es que, en principio, hay que tener en cuenta que un desconocimiento al principio lo que obliga es primeramente a la observación, ver cuál es el comportamiento de la logia, ver cuáles son sus costumbres, preguntar incluso antes de empezar la tenida si los compañeros toman mucho la palabra, si es bien acogida la palabra de un compañero de visita. Todo esto discretamente nos ayudará muchísimo al respecto. Tenemos que tener en cuenta que en la masonería operativa
Los compañeros viajaban, eran los masones operativos, de alguna manera ya más cualificados que los aprendices. Y visitaban, es decir, viajaban y veían nuevos artes de la construcción, en monasterios, en iglesias, en construcciones verdaderamente notables, en las que participaban. Y veían diferentes costumbres, diferentes métodos de trabajo. Quizás incluso algunas herramientas, estamos hablando en masonería operativa, que ellos no estaban acostumbrados a trabajar. Y al mismo tiempo, otros métodos. Por lo tanto, el ejercicio voluntario de la observación y de la precaución aquí es necesario. Y hay que tomarlo en conciencia, hacer una transpolación a la masonería especulativa, que es la de viajar. Ya que hay que saber ver bien en dónde uno se halla. Evidentemente nos hallamos, os hallaréis en un templo masónico con unos hermanos como vosotros, pero evidentemente con una serie de tradiciones y costumbres a lo mejor diferentes. ¿No habéis oído, por ejemplo, en la vida profana, que se dice que viajando evidentemente se va adquiriendo conocimientos, se va adquiriendo cultura? Hay un término que se dice, fulano de tal está muy viajado. Muy viajado quiere decir que ha conocido o quizás otros países, otras costumbres, otras tradiciones, no solamente en plan de masonería, sino en plan de ver el funcionamiento normal de la vida profana. Si hay en la vida profana el viajar o el haber viajado mucho, o viajar cuando se puede, y ser constante en el viaje, siempre nos da una idea diferente de la que podíamos haber visto en vídeos o lecturas. Hemos estado en el lugar, hemos participado en muchas cosas. Pues esto, en el aspecto masónico, también tiene su importancia. Entonces, uno de los primeros conceptos e ideas que se tienen que tener es familiarizarse con el tema de que estáis en otra logia, quizás en otra obediencia, quizás en otro idioma, y que si verdaderamente lo domináis y lo conocéis, pues lo único que os favorecerá será en el aspecto de ver cuáles son las costumbres de aquella logia que estáis visitando. Si discretamente preguntáis a quien debáis, es decir, a los compañeros o a los maestros o incluso al venerable maestro, si en un momento determinado consideráis que podéis pedir la palabra, será bien escuchada esta pregunta y, francamente, daréis muestra a la persona que lo hacéis, a los maestros, a que lo hagáis, que sois una persona, un hermano prudente y que queréis amoldaros a aquella tradición que tiene la logia. Todo esto estriba en que el arte de saber tomar la palabra en logia diferente a la vuestra de viaje está bien entendido o se quiere profundizar en él. Esto es una cualidad que tendréis que ir aprendiendo y que lógicamente es muy importante, ya que estáis, recordadlo siempre, estáis dando la demostración de que en vuestra logia madre las cosas se hacen bien. No se trata de querer demostrar que vuestra logia madre es la mejor del mundo, sino que simplemente se os ha enseñado y vosotros recibís esta enseñanza correctamente, que sabéis comportaros y que podréis volver a vuestra logia madre transmitiendo los saludos que se os habrán dado y que vosotros habréis transmitido de vuestra logia y de vuestro venerable. Por lo tanto, esta herramienta, que no es la misma
que normalmente se hace, elementos físicos simbólicos de segundo grado, como puede ser la palanca u otros elementos que lleváis en la mano en vuestros viajes, tenéis que tener en cuenta que implícitamente siempre lleváis la palabra, el uso de la palabra por el entendimiento, que también ahora será efectivo y del que ya hemos hablado en otros vídeos. Por lo tanto, esto es una condición, yo creo que oportuna, y creo que pueda ser la respuesta para las preguntas que de alguna manera yo he estructurado en este vídeo, porque todas iban más o menos condicionadas a esta pregunta. ¿Se debe tomar la palabra de visita por parte de un compañero en otras logias? Claro que sí, pero con mucha prudencia y siempre siguiendo los elementos básicos de tomar la palabra de un compañero que en otros vídeos hemos hablado. Me he apuntado aquí una reflexión al respecto sobre el silencio de este compañero que a lo mejor quiere tomar la palabra, pero aún no estás seguro si tomarla. Estoy hablando siempre estando de viaje, estando en una logia que no es la tuya. Era de Carlyle y decía: el silencio es el elemento en el cual se forman las cosas más grandes. Fijaos, las cosas más grandes que puede hacer un compañero es comportarse como tal. El compañero no deletrea, silabea. Está en el punto central entre el aprendiz y el maestro. Es el que tiene que dar ejemplo a los aprendices, pero también recibir instrucción, recibir ideas para tomar después de la acción, del comportamiento de los maestros, tanto de su logia como de las acciones que vea, las intervenciones de maestros que vea en sus viajes. Con esta reflexión respondo a algunos de los correos electrónicos que he recibido con esta pregunta, hecha más o menos de diferente manera, pero con este concepto de cómo tomar la palabra o cuándo tomar la palabra, o si es necesario o es oportuno tomar la palabra cuando se está de visita. La palabra es un elemento que, bien expresada y al mismo tiempo bien pensada, dará imagen de vuestra calidad masónica y de la calidad de vuestra logia. Y recordad siempre lo que os digo: todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.